Y quienes también se están preparando ya para participar en el desfile del 16 de septiembre son los elementos del heroico Cuerpo de Bomberos. Ellos lo hacen con traje de gala y también equipo nuevo. El heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México volverá a ser parte del desfile militar del 16 de septiembre, después de 29 años de no hacerlo. Participarán 200 elementos, entre ellos 45 mujeres. Una de ellas se mostró orgullosa de representar a su gremio. Para mí es un orgullo participar, bueno, yo estoy en la escolta y es un orgullo que ahora nuevamente Bomberos está dentro del desfile. Le hemos echado muchas ganas para que podamos salir bien, para que a la gente le demostremos que también somos capaces de hacer todo. Los elementos en general se mostraron entusiasmados y practican 2 horas diarias para el desfile, ya que lo toman como un reconocimiento a su labor diaria en apoyo a la población en caso de cualquier eventualidad. Detallaron que el equipo que llevarán puesto los bomberos el día del desfile será un traje de gala. El uniforme de gala como corresponde, con el casco que ustedes están viendo en la parte de atrás, que es el de incendio, el que utilizamos cotidianamente. Es el uniforme que tenemos del diario para cubrir los servicios de emergencia. Sobre él va impermeable, pantalonera, todo lo que llevamos para cubrir los servicios de emergencia. Los asistentes podrán apreciar en el recorrido más de 10 unidades, escalas y equipos de nueva adquisición, que es parte de la infraestructura con la que cuentan los bomberos. Con imágenes de Javier Martínez, 21 Noticias.